¿Recuerdan la emoción? La promesa de una ciudad futurista que respiraba, que vivía. Night City nos llamaba. Cyberpunk 2077 no era solo un juego, era el evento de la década, el heredero espiritual de The Witcher 3. Creado por los magos de CD Projekt Red. Los trailers nos vendieron un sueño, una metrópolis de cromo y neón, donde cada decisión importaba, donde podías ser quien quisieras. Vimos persecuciones épicas, una inteligencia artificial avanzada, un sistema de personalización que prometía cambiar el juego para siempre. La gente reservaba ediciones de coleccionista, se tomaba días libres en el trabajo, la expectación era tan masiva que parecía imposible de satisfacer. Y, lamentablemente, así fue. El 10 de diciembre de 2020, el sueño se convirtió en una pesadilla digital para millones de jugadores. La lista de promesas rotas es larga y dolorosa. CD Projekt Red nos habló de un sistema de facciones dinámico, donde nuestras acciones tendrían consecuencias reales en el balance de poder de Night City. Nos prometieron una policía inteligente que investigaría crímenes, en lugar de aparecer mágicamente detrás de ti. Se habló de una personalización de personajes y apartamentos mucho más profunda, de la capacidad de correr por las paredes, de una ciudad llena de vida con rutinas diarias complejas para cada PNJ. ¿Qué recibimos? Una ciudad que, aunque visualmente impresionante, se sentía como un decorado de cartón piedra. Los PNJ eran autómatas sin propósito, la policía era un chiste, y muchas de las mecánicas de rol que definen al género cyberpunk fueron simplificadas o eliminadas por completo. Las comparativas no tardaron en llegar a vídeos lado a lado que mostraban la vibrante ciudad de los trailers de 2018 frente a la versión final, vacía y sin alma. La decepción fue un golpe directo al corazón de la comunidad que tanto había confiado en ellos. Y entonces llegó el caos del lanzamiento. Lo que debía ser una inmersión en un futuro distópico se convirtió en una comedia de errores involuntaria. Los bugs y glitches eran tan frecuentes que se convirtieron en el verdadero protagonista del juego. Coches que explotaban al tocarlos, personajes en pose, deslizándose por las calles, texturas que tardaban una eternidad en cargar, convirtiendo a los personajes en monstruos de plastilina. Y si jugabas en PlayStation 4 o Xbox One, la experiencia era simplemente inaceptable. Caídas de fotografía, mouse constantes, resolución borrosa y crasheos que te sacaban del juego cada 20 minutos. La comunidad, entre la frustración y la risa, inundó internet con clips y memes. Vimos a Jackie atravesando paredes, a coches lloviendo del cielo y a nuestro personaje Quinta Desperta en Deo sin pantalones. Estos videos virales, aunque divertidos, eran el síntoma de un problema mucho más profundo. El juego había sido lanzado en un estado completamente roto. Era una traición a la confianza de los jugadores, especialmente aquellos que habían comprado el juego para las consolas de la generación anterior, para las que el juego, sencillamente, no estaba listo. La reacción de la comunidad fue un tsunami de furia y decepción. Las reseñas en plataformas como Steam se desplomaron a mayormente negativas. Los foros y redes sociales se llenaron de jugadores compartiendo sus experiencias desastrosas, sintiéndose estafados. Lo que siguió fue algo sin precedentes en la industria. Sony retiró Cyberpunk 2077 de la PlayStation Store. Una decisión drástica que subrayaba la gravedad de la situación. Tanto Sony como Microsoft y la propia CD Projekt Red ofrecieron reembolsos masivos a los jugadores descontentos. Fue una humillación pública para un estudio que hasta ese momento era considerado el campeón de los consumidores. La reputación de CD Projekt Red, construida durante años con juegos como The Witcher 3 y una política pro consumidor, se hizo añicos en cuestión de días. Pasaron de ser los héroes de la industria a los villanos. Un ejemplo de cómo la codicia y la mala gestión pueden destruir la confianza que tanto cuesta ganar. Para muchos, el nombre de CD Projekt Red ya no era sinónimo de calidad, sino de promesas rotas y un lanzamiento desastroso. Pero aquí es donde la historia da un giro. En lugar de abandonar el barco y contar sus pérdidas, CD Projekt Red se arremangó y se puso a trabajar. Sabían que habían traicionado a su comunidad y que el único camino a seguir era intentar arreglar el desastre. Durante los 2 años siguientes, el estudio lanzó una serie de parches gigantescos, corrigiendo miles de bugs
mejorando el rendimiento y añadiendo poco a poco algunas de las características que faltaban. Fue un proceso lento y arduo. La actualización para la nueva generación de consolas fue un gran paso, ofreciendo por fin la experiencia visual y de rendimiento que muchos esperaban desde el principio. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con la actualización 2.0 y la expansión Phantom Liberty. No fue solo un parche, fue una reinvención casi total del juego. Se rediseñaron sistemas enteros, desde el combate y las habilidades hasta la inteligencia artificial de los enemigos y la policía. De repente, Night City se sentía más viva, más peligrosa y más reactiva. Phantom Liberty, por su parte, entregó una historia de espionaje apasionante con personajes memorables, demostrando que el talento narrativo de CD Projekt Red seguía intacto. Lentamente, la percepción empezó a cambiar. Las reseñas en Steam pasaron a ser mayormente positivas, y muchos jugadores, incluso los más críticos, admitieron que el juego por fin se acercaba a lo que se había prometido. El viaje de Cyberpunk 2077 ha sido una de las sagas más fascinantes y turbulentas de la historia de los videojuegos. Es una historia de ambición desmedida, de un hype que se convirtió en una trampa, y de un lanzamiento que quedará para siempre como una advertencia. Nos enseñó que no importa cuán bueno sea el marketing, al final, el producto tiene que hablar por sí mismo. Nos recordó los peligros del crunch y de forzar lanzamientos para cumplir con fechas límite financieras. Pero también es una historia de redención. Demuestra que con dedicación, trabajo duro y una dosis de humildad, es posible recuperar la confianza perdida. CD Projekt Red no borró su error, pero lo enfrentó, y a través de un esfuerzo monumental, transformó un desastre en un gran juego de rol. Hoy, Cyberpunk 2077 es un título que muchos recomiendan, un mundo increíble al que vale la pena viajar. Su legado es doble en una lección para que los desarrolladores sean más transparentes y realistas, y una lección para los jugadores sobre el poder de la paciencia y a veces de las segundas oportunidades. La historia de B en Night City ya no es solo una ficción, es un reflejo del propio viaje del juego al caer desde lo más alto para finalmente encontrar su lugar entre las leyendas. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de Cyberpunk 2077. Anti, ¿te ha gustado el vídeo? No olvides darle a like y suscribirte para más contenido sobre el fascinante mundo de los videojuegos. Nos vemos en el próximo.